Hola, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una situación que muchas veces no pensamos. ¿Qué sucedería si nacieras con una discapacidad? Imagina un mundo lleno de barreras físicas, sociales, culturales, que te excluyan de la participación plena de la sociedad. ¿M? Las puertas son demasiado estrechas, las escaleras imposibles de subir, las aulas no están adaptadas a tus necesidades. Y acceder a estos servicios médicos puede convertirse en un desafío. Además, imagina que en el sistema legal mm, que se supone debe protegerte, pues no reconoce como igual y te deja en el margen precisamente. ¿M? Esto es lo que enfrentan millones de personas con discapacidad a diario, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Pero, doctoras y doctores, la buena noticia es que en el Perú particularmente tenemos una herramienta muy poderosa y esto lo vamos a ver reflejado en la Ley 29.973. Una ley que busca garantizar igualdad de los derechos y oportunidades. La verdadera transformación ocurre cuando nosotros mismos, como futuros abogados y defensores de los derechos, entendemos la responsabilidad que tenemos en la creación de un entorno altamente inclusivo, ¿no? Accesible y justo para todos. Aquí les presento en esta diapositiva la Ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Esta ley, promulgada en el año del 2012, establece un marco normativo integral, precisamente para la protección de las personas con discapacidad aquí en el Perú. Su principal objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social, precisamente, y de las personas con discapacidad. Esta ley busca erradicar la discriminación y garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder tanto a la educación, al empleo, a los espacios públicos accesibles y a servicios de salud adaptados a sus necesidades. Imaginemos, por ejemplo, a un estudiante con discapacidad auditiva, ¿no? La ley asegura que este estudiante pueda tener acceso a un intérprete de lengua de señas, materiales educativos, adaptados a un ambiente accesible para poder estudiar sin ningún tipo de barrera. Eh, este no solo es un ejemplo de cómo la ley protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad. ¿Mm? Doctores, y bueno, también tenemos al reglamento, pues, ¿no? De la ley de 29.973. El reglamento de esta ley es lo que da cuerpo a las disposiciones de esta misma ley. Este reglamento establece cómo se deben aplicarse las políticas públicas para hacer realidad estos derechos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el reglamento exige que las empresas cuenten con un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad. Esto no solo fomenta la inclusión en el trabajo, sino que también promueve un entorno más diverso e igualitario, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la educación, el reglamento obliga a que las instituciones educativas puedan adaptar programas, puedan también adaptar algún tipo de métodos, materiales, para percibir que los estudiantes con discapacidad puedan recibir una educación de calidad, pues, ¿no? Esto incluye pues instalación de rampas, el uso de tecnologías netamente asistidas y la capacitación de los docentes en estrategias inclusivas. ¿Mm? También, para ello, doctores, bueno, acá les presento el reglamento, y para ello, pues también se creó el CONADI, ¿no? Precisamente para coordinar todas las acciones. En el año 2012 se creó el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. ¿M? Este consejo tiene como misión coordinar y asegurar la implementación de políticas públicas para la integración de las personas con discapacidad dentro de una sociedad, ¿no? El CONADIS trabaja junto con las instituciones gubernamentales, con las instituciones también netamente privadas, para que ellos en conjunto puedan garantizar que las leyes y los reglamentos se cumplan efectivamente con todos los niveles del país, ¿no? Las funciones y el rol, pues, que tiene CONADIS son clave para el cumplimiento de esta ley, la Ley 29.973. Entre sus responsabilidades se encuentran la elaboración y el seguimiento de las políticas públicas, el monitoreo y la evaluación de implementación de la ley, pues, ¿no? Y la estabilización social. También
El CONADIS se encarga de asesorar y capacitar a las empresas, a los gobiernos locales y a las organizaciones en cómo crear un entorno accesible y sobre todo inclusivo. Por ejemplo, en el CONADIS puede garantizar campañas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión social, ¿m? Para personas precisamente con discapacidad. O bueno, también el CONADIS puede evaluar, pues, ¿no? Sobre cómo las escuelas deben adaptarse para recibir precisamente estudiantes con discapacidades físicas, visuales o auditivas, ¿no? También, doctoras y doctores, existen órganos similares al CONADIS en el derecho comparado, ¿no? En otros países existen organismos similares, como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONADIS en México o el rol o el Real Patronato sobre la Discapacidad en España, ¿no? Estos dos organismos tienen un mismo objetivo, igual o similar a lo que nosotros tenemos acá en el Perú, de promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. En ejemplo, en México, por ejemplo, el CONADIS promueve políticas de integración que incluyen subsidios a los transportes de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, y la adaptación de edificios públicos también, ¿no? Mientras que, por otro lado, en España, el Real Patronato trabaja estrechamente con las comunidades autónomas, precisamente para adaptar las políticas de discapacidad en necesidades regionales, ¿sí? Eh, bueno, acá un breve resumen de lo que es la comparación que puede existir entre CONADIS de Perú y el CONADIS de México, ¿no? Aunque precisamente ambos organismos, tanto el CONADIS de Perú o el CONADIS de México, comparten objetivos netamente similares, hay ciertas diferencias, ¿no? De estructura y sobre todo, pues, de enfoque. El CONADIS en el Perú depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿M? Y tiene un enfoque integral y que abarca precisamente educación, empleo y salud. En cambio, el CONADIS en México depende de la Secretaría de la Salud, con un enfoque más especializado en la atención médica y accesibilidad universal de estos métodos, ¿no? En ambos, sin embargo, trabaja para poder garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población. ¿M? Y doctores, y de esta manera podamos nosotros llegar a nuestras conclusiones y bueno, terminar diciendo que la ley 29.973 y su reglamento son pasos fundamentales para poder garantizar que los derechos de las personas con discapacidad aquí en el Perú pues puedan tener una educación integral, ¿no? En cuanto a la salud y bueno, los rubros que nos hacen a todos iguales ante la ley. Sin embargo, doctoras y doctores, la verdadera implementación de esta ley depende de la acción colectiva, ¿no? Como futuros abogados, nuestra tarea es no solo adaptar las leyes, ¿no? O entender precisamente las mismas, sino que también asegurarnos de que se cumplan netamente en la práctica. Cuando una sociedad netamente es inclusiva, eh, en que todas las personas, pues independientemente de su condición, puedan acceder a sus derechos de manera plena, ¿no? Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de ser agentes del cambio. No basta con tener leyes que promuevan la igualdad, debemos asegurarnos que las leyes se apliquen de manera efectiva y equitativa. La justicia no solo es un concepto netamente abstracto, es una acción diaria y depende de nosotros construir un entorno más justo e inclusive para todos. Muchas gracias.